hablaremos de los tipos de funciones. Vamos a presentar no todos los tipos de funciones existentes, pero sí los más usados y los más conocidos, de manera que podamos irlos caracterizando poco a poco para encontrar entre ellos similitudes y características que también los hacen individuales. ¿Para qué describir y conocer los tipos de funciones? Pues si hemos dicho a lo largo de los videos anteriores de que el mundo está centrado y dibujado alrededor de las funciones, describir y conocer los tipos nos ayuda a adentrarnos más en la comprensión de cómo están las funciones inmersas en la realidad. Primero, función lineal. Funciones de la forma f de x igual a mx. La función lineal tiene como expresión f de x igual a mx, lo que significa que cada valor de la variable independiente está relacionado con un valor de la variable dependiente que es el resultado de multiplicar el valor anterior por un valor m constante. La gráfica de este tipo de funciones es siempre una línea recta. De ahí se deriva su nombre. Por lo regular o siempre, esta recta pasa por el origen, por el punto 0, 0. El valor m que se multiplica por la variable independiente se conoce con el nombre de constante de proporcionalidad. Dependiendo del valor que tenga m, el comportamiento de la función será diverso. Como vemos aquí en el primer caso, si m es mayor que 0, positivo, entonces la función será creciente. Si, por el contrario, m toma el valor o un valor menor que 0, un valor negativo, la función o el comportamiento de esta línea será una función decreciente. ¿Qué pasaría si m es igual a 0? Pues básicamente estaríamos en presencia de una recta horizontal, sin inclinación alguna. El dominio de esta función y su rango son los números reales. Y es una función continua, dado que si yo intentase en alguna manera dibujar esta función o recorrerla, no tendría ningún salto y podría recorrerlo de una forma continua. De ahí su nombre. Segundo, función afín. Son las funciones de la forma f de x igual a mx más b. La función afín es de la forma f de x igual a mx más b, donde m y b son números reales. M, al igual que en el caso anterior, es la constante de proporcionalidad y b es un valor constante, un número real, y representa ese corte con el eje. La gráfica de este tipo de funciones también es una línea recta, pasa por el punto 0, b, es decir, es el punto en el que la recta corta al eje de la y. Este punto se denomina punto de corte con las ordenadas o punto de corte con y. Al igual que en el caso anterior, si m es positivo, la recta se comporta como una función creciente. Si m es negativo, menor que 0, la recta se comporta como una función decreciente. Dada la similitud, es claro ver que su dominio y su rango son, al igual que en el caso anterior, los números reales. Es claro entonces también que esta función afín podría definirse de alguna manera o conceptualizarse como una función lineal que ha sido desplazada b unidades hacia arriba o hacia abajo. Si b es mayor que 0, entonces ese desplazamiento es hacia arriba. Si b es menor que 0, entonces ese desplazamiento es hacia abajo. Esta es una función continua, al igual que la del caso anterior, la función lineal, por obvias razones, porque estamos definiéndola como una función lineal que ha sido desplazada hacia arriba o hacia abajo. Veamos a continuación una simulación que nos permita comprender más de cerca el fenómeno de las funciones lineales y funciones afines. Tenemos a continuación una simulación. Vamos a usar para la simulación la aplicación GeoGebra. Aplicación o software. Es un software que puede descargar, es un software libre, quiere decir que no debe pagar por su uso y que usted puede descargar sin ningún costo. En ella vamos a usar una simulación para mirar rápidamente cómo se comporta la función lineal y la función afín y las similitudes que entre ellas guardan. Comencemos por definir una función lineal. Habíamos dicho que una función lineal tiene la forma f de x igual a mx, donde m es la constante de proporcionalidad. Aquí podemos ver que m es igual a 1 y por tanto la inclinación de esta recta
es hacia la derecha o es una función creciente. Cuando m aumenta, cambia la inclinación. Sin embargo, siempre será creciente mientras el valor de m sea un número positivo. Cuando m decrece, la inclinación, pues también podríamos decir que decrece. Cuando m es 0, la inclinación no existe y la recta es horizontal. Cuando m es negativo, la inclinación que sufre la función nos hace considerarla como una función decreciente. Tengo la función lineal f de x igual a 8,5x y la función afín, pues en este caso es 8,5 más el valor de b. b está en 0. Pero miren lo que ocurre cuando yo aumento el valor de b. ¿Qué ocurre cuando aumento b? Cuando b es menos 1, entonces obtengo una función afín cuya inclinación es igual a de la función lineal que la origina, pero el corte con los ejes y específicamente con el eje y es en el punto que toma b. Dicho de otra manera, esta función de color morado que se nombra como 2x menos 1 es una función de la misma inclinación y de la misma forma que la función lineal 2x, solo que está una unidad por debajo de la otra, es decir, corta al eje de la y en menos 1. Si el valor de b es menor, pues el punto de corte es menor. El valor de b determina, en este caso menos 5, el corte con el eje. Y si b es un valor positivo, entonces el corte ocurrirá por encima del origen. Así que si en algún momento yo veo una función afín, por ejemplo 3x más 5, yo puedo decir de antemano que esa función es una función creciente porque el valor de m es positivo y además corta al eje de la y en el punto 5 porque es el valor de b. Tercero, función cuadrática. Estas funciones son de la forma ax a la 2 más bx más c. La función cuadrática es una función un tanto distinta a las anteriores. Primeramente porque el grado de esta función es 2. Es decir, el exponente, la variable, está elevada máximo a 2. Una función de esta forma, a, b y c son números reales. Con una pequeña condición, a no puede ser 0. Y básicamente no puede ser 0 porque si a fuese 0, inmediatamente esa función, el primer término, ax al cuadrado, ese primer término sería 0 y lo que tendríamos sería una expresión como bx más c, que es una función afín. Entonces, en otras palabras, a no puede ser 0 porque dejaría de ser una función cuadrática. La representación de una función cuadrática, la forma ax cuadrado más bx más c, es siempre una parábola. Esta parábola tiene unos elementos que analizaremos. Existe un punto donde la parábola alcanza su máximo o su mínimo. A ese punto se le conoce como vértice. En este caso, las parábolas tienen a su vértice como punto mínimo. ¿Y de qué depende si es un máximo o un mínimo? Del valor de a. Si a es un número positivo, entonces será un mínimo porque la parábola abrirá hacia arriba. Caso contrario, si a es menor que 0, entonces ese punto será un máximo. Otro de los elementos que se analizan dentro de la función cuadrática es su concavidad. Una parábola es cóncava hacia arriba, es decir, el vértice está como un mínimo y abre hacia arriba cuando el valor de a es mayor que 0. Y es cóncava hacia abajo, es decir, el vértice es un máximo y abre hacia abajo cuando el valor de a es negativo o menor que 0. La parábola tiene también cortes con los ejes coordenados. A estos cortes se le conoce también como ceros de la función. Puede suceder que una parábola cualquiera de esta forma tenga dos cortes con el eje x, como el caso de la función h de x representada aquí, x cuadrado menos 4, o un corte, como en el caso de esta, que es x cuadrado, está de color rojo, o ningún corte con el eje x, como g de x representada como x cuadrado más 3 de color azul. Y siempre una función cuadrática tendrá solo un corte con el eje y. Entonces veamos la simulación para la función cuadrática. En este caso, partimos de la representación de la función cuadrática x cuadrado más 0x, o lo que es equivalente a x cuadrado. Como podemos apreciar, es una parábola
que abre hacia arriba. Claro, el valor de A es positivo, 1, y tiene un corte con el eje X, que coincide en este caso con el corte con el eje Y. Ese es el vértice, el punto 0,0. Pero también es el corte, en este caso coincide. Y la parábola abre hacia arriba. Por tanto, ese vértice es el punto mínimo de la función. Analicemos entonces qué pasa cuando modifico sus valores. Al inicio les decía a ustedes que A no puede ser 0 y miren lo que ocurre cuando A es 0. Estoy en presencia de una línea recta. Independiente del valor que tenga B y que tenga C, eso será una línea recta. Sin embargo, vamos a partir del valor de A positivo. Cuando A es positivo, la parábola siempre abre hacia arriba y el vértice es un mínimo. La parábola abre hacia arriba o lo que hemos dicho cóncava hacia arriba. Cuando el valor de A es negativo, la parábola abre hacia abajo o lo que hemos dicho es cóncava hacia abajo. ¿Qué no puede ser A? A no puede ser 0, porque si A es 0, entonces no tendríamos una parábola sino una línea recta. Por tal motivo, no sería una función cuadrática. ¿Qué sucede con el valor de B? Vamos a establecer el valor de A en 1. ¿Qué pasa con B? Pues B lo que hace es mover la función alrededor de ese punto establecido cuando cambia B. Y podemos notar también que modifica los puntos de corte. Estos puntos de corte, en este caso 0,0 y menos 4,5,0, son puntos de corte de la función con los ejes. Por tanto, se convierten en soluciones, en raíces de la función y de la ecuación cuadrática que se deriva de esa función. ¿Qué pasa con el valor de C? Pues C es un término independiente, como en la función afín. Y como en ese caso, el valor de C establece el corte con el eje de las X. En este caso, C es 2. Por tanto, esta parábola corta al eje en 2. C menos 3,5. Esta parábola corta al eje de las Y en menos 3,5. Es decir, C me establece o me dice a mí cuál es el punto de corte de la función cuadrática con el eje coordenado Y. Cuarto, función exponencial. Función de la forma f de x igual a elevado a la x. La función exponencial es aquella que tiene la forma f de x igual a elevada a la x, donde a es un número real distinto de 1. X, sin lugar a dudas, es la variable independiente. ¿Por qué a debe ser diferente de 1? Pues es muy simple. Si a fuese igual a 1, tendríamos un 1 elevado a un valor que cambia. Y recordemos que 1 elevado a cualquier potencia siempre va a ser igual a 1. Por tanto, tendríamos o estaríamos en presencia de una función constante cuyo valor es el mismo siempre. Las funciones exponenciales cumplen algunas propiedades. Siempre su gráfica va a pasar por los puntos 0,1 y 1,a, ya que cuando a es elevada a la 0 es 1, entonces cuando x toma el valor de 0 o la variable independiente toma el valor de 0, pues indudablemente el valor de la variable dependiente o de y será 1. Caso similar ocurre cuando x toma el valor de 1, porque entonces estoy en presencia de a elevado a la 1. Y recuerde que si tomo un valor cualquiera y lo elevo a la potencia 1, el resultado de esa operación es el mismo valor. 3 elevado a la 1 es 3, 4 elevado a la 1 es 4, menos 5 elevado a la 1 es menos 5. Eso origina otro punto, el punto 1,a. Si a es mayor que 1, entonces la expresión o la función y igual a la x, como en la figura 1, origina una función creciente. Miren que aquí podemos ver que pasa por el punto 0,1 y cuando a toma un valor entre 0 y 1 positivo, recuerde que a siempre es un número positivo, la función y igual a la x toma un comportamiento diferente. Se convierte en una función decreciente, como en la gráfica 2. Para esta función en la recta y igual 0, que es el eje de las x, es una asíntota horizontal. Eso significa que por más que veamos en ese gráfico que la función está rozando al eje de las x, no lo hace. Quinto, función logarítmica. Esta función tiene la forma ya sea f de x igual a logaritmo en base b de x o logaritmo en base 10 de x, en tal caso no se nota la base, o logaritmo natural de x, que es el logaritmo en base Euler. En general, la función logarítmica tiene la forma f de x igual a logaritmo en base b de x.
Para las funciones logarítmicas, su dominio son todos los reales positivos. Eso significa que la gráfica de esta función va a estar representada en el lado positivo del eje de las X y el recorrido o rango son todos los reales. Se extiende a lo largo del eje Y. Cuando A es mayor que 1, la función es negativa para los valores de X que son menores que 1. En el ejemplo podemos ver esa situación representada en y igual al logaritmo de x de color rojo. En este caso, la función siempre va a ser creciente en todo su dominio, solo que para los valores menores que 1 es negativa y para los valores mayores que 1 es positiva. Cuando a es menor que 1, véase el ejemplo, la gráfica de color verde, logaritmo en base 0.1 de x, la función es positiva para los valores anteriores a 1 o menores que 1 y negativa para los valores posteriores o mayores que 1. En este caso, la función es decreciente en todo su dominio. Para la función logarítmica, la recta x igual a 0 o eje de las y se convierte en una asíntota. Es decir, por más que usted crea que esa línea de color verde o esa gráfica de color verde está tocando el eje de la y, no lo hace. Al igual que el caso de la línea de color rojo. Siempre va a pasar por los puntos 1,0 y A,1. En el ejemplo están representadas dos funciones, y igual al logaritmo de x con color rojo, la base es 10, y y igual al logaritmo de 0. de x con color verde. En el primer caso a es mayor que 1, en el segundo caso color verde a es menor que 1. Podemos ver entonces que la primera función es una función creciente en todo su dominio, mientras que la segunda de color verde, por el hecho de a ser menor que 1, es decreciente en todo su dominio. Veamos entonces ahora una simulación para las funciones exponencial y logarítmica. La función exponencial, como les decía hace un momento, dependiendo del valor de a, será su comportamiento. A siempre es un valor mayor que 0. ¿Qué pasa cuando a es 0? Si ven que no origina una curva, sino una especie de semirrecta que parte en el origen y se extiende toda hacia la derecha, pues eso ocurre en la función exponencial. Pero cuando a es un valor comprendido entre 0 y 1, la función es decreciente, como podemos ver en estos ejemplos. Pero ¿qué pasa en la función cuando a toma un valor comprendido entre 0 y 1? Se comporta como una función decreciente. Pero cuando a es mayor que 1, la función es creciente. Siempre es creciente. Y mire, por ejemplo, independiente de cuál sea el valor de a, siempre pasa por el punto 0,1. Ahí está intersecto. Independiente de cuál sea el valor de a, siempre pasa por eso. Incluso cuando a es 20, pasa por ese punto. Si a toma un valor, digamos 3, la función pasa por el punto 1,3. A eso se refiere con que siempre pasa por el punto 0,1 y 1,a. A es 3, entonces pasa por 1,3. Aquí estaría representado ese punto. Si a es 2, la función pasa por el punto 1,2. Así que tengo rápidamente algunas características de esta función conociendo el valor de a simplemente. Si tengo una función exponencial, f de x igual a 3 a la x, ya sé que pasa por el 0.1, por el punto 0.1 y también por el punto 1,3. Además, por a ser un número mayor que 1, entonces la función es creciente. Para la función logarítmica se comporta de una manera un tanto diferente. Recuerde que le había dicho que es una función que se representa en la parte derecha del eje de las x o en el lado positivo del eje de las x. Y dependiendo del valor de b, así será su comportamiento. Cuando b es igual a 1, no tengo una función o no estoy en presencia de una función. Tendría una recta vertical, pero ¿qué pasa cuando b es un número menor que 1 o entre 0 y 1? Estamos en presencia entonces de una función decreciente en todo su dominio. Cuando b es mayor que 1, entonces la función se vuelve creciente. Podríamos decir que mayor sea el valor de b, más inclinada o cercana al eje de las x estaría. Es una forma también de decirlo. Una función logarítmica entonces siempre pasa por el punto 1,0. Una función logarítmica siempre pasa por el punto 1,0, que es su intersecto con el eje x, independiente de cuál sea el valor de b. Independiente también si es decreciente o creciente, si b es menor que 1 o mayor que 1.
Hace un momento les mencionaba que las funciones o para este tipo de funciones el eje de la y se convierte en una asíntota. Pues es claro que aunque veamos que está muy cercano, si hacemos zoom sobre esa gráfica encontraremos que no está tocando al eje de la y por muy cercano que lo veamos. Aunque podemos verlo ahí muy cercano, si hacemos zoom sobre ese punto encontraremos que no lo está tocando. Eso significa que es una asíntota. Para las funciones logarítmicas, la asíntota es el eje de la y. Para las funciones exponenciales, la asíntota es el eje de las x. Por más que parezca que se acerca, no lo toca. Puede parecer que está muy cercano a él, pero si hacemos zoom debidamente, notaremos que no es así. Eso significa que el eje de las x para las funciones exponenciales es una asíntota. Quinto, función valor absoluto. Funciones de la forma f de x igual a valor absoluto de x. La función valor absoluto, que tiene como expresión aritmética f de x igual a valor absoluto de x, el dominio de esta función es el conjunto de todos los números reales. Es decir, la función mediante esta característica puede tomar cualquier valor, pero el rango en este caso se limita a todos los números reales no negativos, es decir, todos los números reales positivos y el 0, o dicho de otra manera, los números reales mayores o iguales que 0. La expresión f de x igual a valor absoluto de x es siempre simétrica al respecto al eje de la y se define a algo así como valor absoluto de f de x es el opuesto. Si el valor que toma la expresión es negativo, pues será el opuesto, es decir, positivo, y si es positivo será ese mismo. Igual ocurre con el 0. Dicho de otra manera, en lenguaje un poco más coloquial, cuando la función toma un valor positivo, se deja tal como está. Si el valor que toma es 0, se deja tal como está. Si el valor que toma la función es negativo, entonces se cambia por supuesto. La finalidad es convertirlo siempre en positivo. En la figura representada se encuentra la función f de x igual a valor absoluto de x. Esta gráfica tiene dos partes. La primera es la recta y igual a x cuando x es positivo. Esa es la parte de la derecha. Y la parte de la izquierda es y igual a menos x cuando x es negativo. Sí puede notar que como x toma valores negativos y la función por ende toma valores negativos, entonces se cambia por supuesto para que sea positivo. Sexto, actividad. Llegó el momento para que desarrolles tus destrezas.